Constantemente me encuentro a gente que me dice que si hablo de hackers rusos o de lo que está haciendo o lo que está diciendo directamente la televisión rusa oficial, que es la única que hay, el canal Rosilla 1, Rusia 1, donde trabaja el señor Solovyov y la señora Simonian, que son gente adorada por Putin y que nunca se saldrán de la línea establecida por el Kremlin. Cada vez que hablo yo de eso, o hago la tutela rusa, que lo hacía yo precisamente con los programas de Rosilla 1, me dicen que el problema es que soy antirruso, ¿no? Los rusos son re buenas personas, de eso no tengo la menor duda. Tengo excelentes amigos rusos, incluso uno que era policía, Nikita. Nos traía tabaco del paraíso de los trabajadores, era horroroso, el tabaco más feo del mundo, pero traía chocolate, y eso era mucho mejor, el chocolate ruso es magnífico. Y él era escritor de novela policíaca, Nikita. Pero no, los rusos son magníficas personas, sin duda alguna. No, mi problema es con Putin y con la camarilla que cree en la élite rusa, en la recreación del imperio soviético y del antiguo imperio ruso. El imperio soviético, de hecho, era un poco más pequeño que el imperio ruso sobre el que reinaba el zar cuando lo derrocaron. Que lo derrocaron no los comunistas, sino lo derrocaron los socialdemócratas, los demócratas, los liberales. Y luego, pues ya lo que pasa es que la guerra civil la ganaron los comunistas y luego por eso mataron al zar y a toda su familia. Pero es otra cosa. Bueno, pero el hecho es que nos encontramos con noticias como estas que creo que debemos tomar en serio. Europol afirma que desarticuló una red de hackers prorrusos y esto nos lo cuenta la Deutsche Welle, que es la televisión alemana. Un operativo en el que participaron 12 países, no un loquito antirruso o rusófobo, como les gusta llamarlos, desmanteló al grupo de ciberpiratas que se centraba en atacar a Ucrania y a sus aliados. Probablemente alguno de ellos es de los que me trolean a mí en X o los que hacen comentarios aquí, ¿no? Las agencias para la cooperación policial y judicial Europol y Eurojust anunciaron este miércoles, o sea, ayer, miércoles 16, que desmantelaron un grupo de hackers prorrusos acusados de lanzar miles de ataques online contra Ucrania y sus aliados. Sus aliados son, por supuesto, también todos los socialistas democráticos. Los socialdemócratas apoyamos a Ucrania, la Internacional Socialista apoya a Ucrania, el grupo parlamentario de socialistas y demócratas que reúne a todos los socialistas y laboristas en el Europarlamento es defensor y aliado de Ucrania. Esta red, conocida como No Name 057, fue desbaratada gracias a redadas en 12 países, informaron las agencias. El operativo permitió el arresto de 2 personas, una en Francia y otra en España. No sabemos quién. ¿Sería el coronel Baños? No, no creo. No, él no es hacker. Es otra cosa. Así como la emisión de 6 órdenes de arresto por parte de las autoridades alemanes y otra por parte de las españolas, también contra los principales instigadores que residen en Rusia. O sea, uno fue detenido en España y otro, pues dice España que le emite una orden de arresto viviendo él en Rusia y que pues, no va a hacerse efectiva esa orden de arresto nunca, porque está viviendo con el antiguo espía ruso español, el señor Pavel Rubtsov. La infraestructura principal del grupo ha sido desmantelada y más de 100 servidores en todo el mundo quedaron desconectados, incluida gran parte del servidor central, y las autoridades realizaron 24 registros en Alemania, España, Italia, Checa, Polonia y Francia para recoger pruebas. El grupo está acusado de lanzar ataques informáticos contra infraestructura crítica como proveedores de electricidad y transporte público en Europa, afirmaron las agencias. Aquí sí dije de broma que son los que me trolean en X. No. Estos eran los que atacaban a las compañías de armas, a las compañías eléctricas, a las compañías de transporte que atienden la solidaridad con Ucrania. Los piratas utilizaron una técnica conocida como el DDoS, que consiste en la sobrecarga de un sistema hasta su saturación. Es los ataques de denegación de servicio, cuando tú repites una misma petición a un servidor, pero millones de veces, y haces que el servidor se ocupe solamente de responder esa petición y por lo tanto deja de
hacer sus otras funciones. Se llaman ataques de denegación de servicio. Las agencias europeas afirman que este grupo lanzó 14 ataques online en Alemania que afectaron a decenas de organizaciones, entre ellas fábricas de arma, proveedores de energía y organismos del gobierno. Los piratas también realizaron operaciones en varios países durante las elecciones europeas y otros objetivos fueron el portal del gobierno sueco, bancos de ese país y acciones durante la cumbre de la OTAN en los Países Bajos a finales de junio. Yo no creo que nadie en Europa quiera estar en guerra con Rusia. Yo creo que nos encantaría tener buenas relaciones con Rusia. Pero Rusia ha dicho una y otra vez que está en guerra contra Europa. Ok, solo lo ha dicho Putin, no lo dice el ciudadano ruso de a pie. Vale. Pero Putin está actuando en plan de guerra contra Europa. En plan de lo que se llama la guerra híbrida. Traeremos quizás otra vez a Jesús Manuel para que nos cuente qué es la guerra híbrida. Pero, ¿qué haces cuando te están atacando así? Aplaudir y bailar un poquito como lo hace Pablo Iglesias en la base o en Afino Génova. No. Tienes desafortunadamente que reaccionar.